Buenas, muy buenas noches. Si se consigue un lapicito, algo para apuntar, para poder más o menos anotar las cosas más importantes. Y sobre todo lo que a mí me importa es que usted lo enseñe a otra persona. Y usted lo pueda comparar con la Biblia, con la palabra de Dios, por eso es importante. Mi esposa va a poner los versículos poco a poco. Y ¿lo tienes, Marisol? No. Te mando los versículos, Marisol. Marisol Johnson. Y conforme pone los versículos, usted los puede revisar después o algo por el estilo. Lo que tenemos hoy día es bien importante. ¿Se está escuchando la voz de atrás? Marisol. Ok, lo que tenemos hoy día es bien importante porque el Señor Jesucristo fue lo que más le preocupó y lo hemos tomado varias veces, lo hemos tocado varias veces y es bien importante tener este punto en cuenta. Se llama el mensaje hoy día o la enseñanza hoy día se llama examinarlo todo, retener lo bueno. Y eso es muy importante. Saben que le voy a explicar lo que yo me dedico. Ustedes saben, mi especialidad es el cerebro, soy doctor en neuropsicología, tengo un máster en neurociencia y también tengo un grado de psicólogo clínico. Y también he trabajado como forénsico. O sea, he trabajado durante todo este tiempo, bueno, tengo 70 años, he trabajado en diferentes áreas. Pero lo más importante de mí, cuando yo me gradué como doctor, era que yo era metaanalítico. O sea, toda mi vida he hecho metaanálisis. ¿En qué consiste metaanálisis? Leer, si es posible, todas las cosas nuevas que salen sobre el cerebro, sobre las emociones. Cada día hacemos más estudios y estudios sobre el cerebro y escribir en cuanto a lo que estudio o hacer resúmenes de lo que estudio. Pero lo más difícil de un estudio es saber si lo que dice el estudio realmente es verdadero o tiene equivocaciones, o el científico que lo hizo tiene un bias que se llama un prejuicio. Quiere que apunte para un lado su estudio, que existe mucho porque hay compañías grandes como la misma Pharmax que paga a personas que hagan estudios. La empresa de la papa, la empresa de la carne, la empresa de los pollos paga para que alguien haga estudios y esos estudios produzcan. Y sobre todo en medicina se hace mucho eso. Y es un poco problemático hacerlo de esa manera. Y por eso uno tiene que ver quién lo hizo, cómo lo hizo, cuánto fue la población, si lo que dice está correcto o no está correcto. Y después de eso hay una conclusión y después de la conclusión hay una interpretación. Hay muchas cosas que se tienen que interpretar y por eso es importante. Ahora, la Biblia también tiene esto. Ahora, en la Biblia es muy importante porque eso de bias, prejuicio, eso de intereses creados, de que una compañía grande me paga para hacer un estudio para beneficiar su producto. O sea, cuando hago todas estas cosas y uno estudia, tiene que ser muy meticuloso y muy cuidadoso. Y hay metaanalíticos que se dedican a juntar cosas que benefician a alguien. O sea, hasta en el metaanálisis hay personas que pueden ser, que han sido pagadas o tienen prejuicios y no van con la realidad. Es muy difícil en este mundo saber la realidad. En este momento hay un juicio, han empezado un juicio, han empezado una investigación al presidente Castillo del Perú. No tienen idea lo difícil que es poder acercarse a eso. Las amenazas políticas, las intervenciones políticas y todo. Bueno, en nuestro caso, en metaanálisis, haya lo que haya, tratamos de centrarnos en lo que es verdad
en lo que es beneficioso y sacar buenas conclusiones. Ahora, ¿por qué me interesa esto para la Biblia? Porque para mí la Biblia es el mejor estudio que hay, es la mejor investigación que hay, es las palabras de aquel que diseñó tu cerebro y trae mucha sabiduría. Una de las personas, suponte si soy un ateo, yo ya tengo un prejuicio y voy a decir la Biblia no sirve para nada. O voy a escribir lo que generalmente se escribe, la Biblia fue escrita por hombres y por todo, y comienzan a decir, pero usted puede asumir cosas. Supóngase, la palabra de Dios, la Biblia, dice que Dios inspiró la palabra de Dios, que Dios escribió la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. No solamente dice, sino que Dios nos diseñó y Dios nos creó. Entonces yo puedo asumir que Dios me creó y puedo asumir que la palabra de Dios es la herramienta por la cual el Señor penetra hasta lo más profundo de mi corazón, como lo dice la misma palabra de Dios en Hebreos 4:12. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto de metaanálisis y todo lo que estoy hablando con el estudio hoy día? Es examinarlo todo, retener lo bueno. Lo que hace un metaanalista es examinar todo y retiene lo bueno, saca lo bueno. A veces me piden que dé opiniones sobre algo y doy opiniones sobre algo, o pienso que debería haberlo hecho de esta manera, pienso que de esta manera está influenciando y se está perjudicando el estudio y ya no es tan limpio como debería ser. O sea, te preguntan y todo. En cuanto a la Biblia, a mí lo que me llamó más la atención, y por supuesto lo resaltó mi carrera en la especialidad del cerebro y en la especialidad de metaanálisis, lo resaltó, es las palabras del Señor Jesús en Mateo 24:4, donde dice, mirad que nadie os engañe. Pero ¿qué tal énfasis? Mirad que nadie os engañe. Yo trataba, bueno, me puede engañar pero ¿cómo puedo evitar que me engañe? Pero no se refería tanto a eso como que el arma que tiene Satanás, que tiene el enemigo, porque no tenemos guerra ni lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Esas potestades simplemente siempre está engañando. Y no engaña a un grupo de personas, y no engaña a este grupo de personas, sino engaña a todo el mundo. La palabra de Dios dice sí, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, el cual engaña al mundo entero. O sea, Satanás, su máximo, arma poderosa es la no verdad, la mentira. Es engañar, siempre engañar. Ahora, él siempre ha hablado mentira, simplemente mentira, no puede ni siquiera hablar verdad. Incluso puede mezclar la verdad con mentira o sacar una mentira de la verdad utilizando un pedazo, como siempre lo hacen en los juicios, lo hacen en todas partes, lo hacen para poder salir de una acusación o cosas por el estilo, como lo he estado viendo en televisión. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es bien importante porque hasta los cristianos han creado la mentirita blanca, donde uno puede mentir y es imposible que uno no mienta nunca en su vida. Sí es posible que uno no mienta. Puede callar para no ofender tal vez a una persona. No tiene que decirle a una persona, oye, qué viejo estás, oye, qué gordo estás. Eso no es decir la verdad, eso es insultar realmente. Y uno puede guardarse esas opiniones. Pero en el caso de Satanás en todo lo que habla, es mentiras. Y siempre es mentiras. Y es mentira. Y hace que se base las personas y crean en esa mentira y permanezcan en esa mentira. Y dice, él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, tú dirás Satanás, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo lo vemos nosotros a Satanás? Bueno, Satanás utiliza a las personas, le llama, dice, hasta sus ángeles. Sus ángeles hablan y tienen las mismas estrategias de él.
Escucha este versículo, ¿ok? Porque estos son falsos apóstoles, o sea, son personas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Yo no sé si has escuchado, pero creo que para engañar la palabra favorita de estas personas es llamarse apóstol. O es llamarse, qué sé yo, se llaman obispos, se nombran de todo se nombra. Ellos mismos se autotitulan apóstol. No importa que la Biblia dé a entender que para ser apóstol tenías que haber vivido con Jesús, caminar con Jesús. Pero le sacan el significado de apóstol y que es mensajero y que si el apóstol crea una obra, entonces yo soy apóstol y al final todo se traduce en engrosar sus bolsillos. Ahora, o sea, en dinero, en pocas palabras. Pero estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema? Son las iglesias que más crecen. Son las iglesias que más se llenan. Y son los que más defienden, porque he visto cómo lo defienden y es increíble. Yo tuve como paciente a una señora que tenía mucho dinero. Por supuesto que no puedo decir el nombre, puedo decirlo, ni siquiera la fecha ni nada. Tenía mucho dinero esta señora y me la trajeron porque la señora era bien religiosa. Y como era bien religiosa, me la trajeron a mí porque sabían que aparte de doctor soy pastor. Entonces me la trajeron a mí para que la vea. Cuando estoy hablando con la señora no quería ni hablar. Era como una especie de depresión fetal, así como si estuviera como así recién nacida, se agarraba las manos y estaba toda encorvada. Y comenzamos a hablar, esperar, ¿verdad? Más que todo le hablaba yo hasta que ella comenzó a hablar. Y entonces yo le pregunté, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¿No? Y entonces no es que el apóstol dijo que la esposa del apóstol dijo que toda mi familia iba a morir y que toda mi familia iba a ser maldita y va a ser de herencia en herencia. Y digo, wow, ¿qué tal religión para desearle a una pobre señora así? Esta señora tenía mucho dinero y el apóstol quería comprarse un avión. Pero la señora dijo, mire, el avión demanda nafta. No solamente nafta, demanda un hangar, demanda tripulación, demanda mucho dinero. Yo puedo hacer que usted viaje en primera clase, que lo recoja un carro y lo lleve a todas partes. Pero ahí se levantó la esposa del apóstol y le dijo, maldita eres, maldita será toda tu familia y todos morirán por haberte opuesto al apóstol, al siervo de Dios. Madre mía, qué difícil. ¿Cómo se sanó esta señora? Seguimos hablando y le hacía preguntas y le enseñaba la Biblia y le hacía preguntas y llegó al convencimiento que este apóstol simplemente era un obrero fraudulento que se había disfrazado de apóstol de Cristo y que no se maravillaba porque lo habíamos leído, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y así no es extraño si también sus ministros, o sea, este ministro de Satanás, se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuyo fin, sí, el apóstol terminó divorciado, el apóstol ahora no sabe qué mentira inventar para que lo sigan. Por supuesto, no voy a mencionar nombres, pero lamentablemente me he encontrado con muchos casos de abuso, digamos, intelectual, porque cuando uno es apóstol y tiene seguidores, su relación es asimétrica. Es como cuando tú eres doctor y tienes su paciente. La relación es asimétrica. Y ellos obedecen, te creen todas las cosas. Pero no está en los apóstoles el cuidarnos, sino está en nosotros el cuidarnos. Y acuérdate, porque siempre te vas a encontrar, hay miles de sectas, miles de denominaciones, miles de personas que predican a Cristo simplemente por condiciones económicas, porque tienen beneficios económicos. A veces es como ser presidente, que los presidentes nomás quieren llegar para tener dinero. En el Perú casi todos los presidentes van a la cárcel o terminan en la cárcel, lamentablemente, porque lo único que aspiran es ganancia, es dinero. Y es igual en este caso,
El Señor Jesucristo dijo, no puede servir a dinero y a Dios. No puede servir a los dos realmente. Y por eso lo único que nos queda es que van a cambiar ellos. No, Satanás está trabajando y cada día está como león rugiente, viendo, tratando de que devorar, pero sabe que su mejor arma es el engaño. Ahora, el problema que he visto, y esto ya es como estudio en neurociencia y todo, es que cuando tú crees algo, cierras sin darte cuenta tu cerebro para las otras ideas o para los otros estudios. Si este apóstol te convence con su falsa doctrina, tú sin darte cuenta cierras todo tu entendimiento, toda tu vista a la verdadera doctrina de Dios. Incluso la palabra de Dios, nomás vas a buscar versículos que correspondan a eso, pero no vas a buscar otros versículos. Se aprovechan predestinando, diciendo que ya viene el futuro, que ya se acerca, libros sobre el futuro que viene, y comienzan a buscar. Y el problema no es tanto eso, sino lo que me he dado cuenta después de hablar con tanto de ellos, es que ellos creen su mentira. Y ese es tal vez el mayor engaño de Satanás, que creen su mentira. Ahora, puede haber una pregunta, y una pregunta bien sincera. ¿Y cómo yo sé que Douglas Johnson está diciendo la verdad? Y la verdad es que aunque yo te diga que estoy diciendo la verdad, eso no vale. Todo está en ti. Pero ¿cómo está en ti? El Señor dijo que tenemos que examinar todo. Examinar, escuchar y retener lo bueno. Ahora, el Señor te va a guiar cuando tú ves su palabra, andas con su palabra, esperas que Él te santifique, espera que Él te alimente. Dice la Biblia, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y yo quisiera que entendiera esto hoy día, porque lo más importante de todo esto es las Escrituras. La única arma que tienes, la única espada que tienes es la palabra de Dios. Si tú no sabes la palabra de Dios, vas a ir y porque te van a mover las emociones y porque tal vez te van a hacer llorar o porque tal vez te van a decir un aleluya, vas a quedarte así contemplando a ese falso obrero fraudulento, y encima lo vas a defender, porque es imposible que lo haga. Si ese obrero es fraudulento, ¿cómo sé que es fraudulento? Porque él te ha llevado a él y no te ha llevado a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero ahí no termina, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, es siempre el camino de un siervo, es llevarlo al Padre, no a uno, no obediencia a uno, no a servilismo de uno, no a que asistas a mi iglesia, no que me llames pastor solamente, no. Lo más importante es que te lleve a la presencia de Dios. Y por eso Jesús dijo, mirad que en los fines del tiempo nadie os engañe. Pero ¿cómo puedo? Nos da un ejemplo, el capítulo de Hechos capítulo 17, nos da un ejemplo. Y Dios quisiera que todas las iglesias fueran así. El ejemplo que da es la iglesia de Berea. Y Dios quiera que usted me pueda entender hoy día y leer este versículo sobre la iglesia de Berea. Ellos estaban interesados, era examinarlo todo, retener lo bueno. Y esos eran más nobles de lo que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñando cada vez las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero ellos tenían eso, eran nobles, eran buenos, y lo recalca la Biblia. ¿Por qué? Porque escudriñaban. O sea, si usted, le he dicho bien claro, ¿cómo sé que yo digo la verdad? ¿Cómo sabe usted que yo digo la verdad? Escudriña las Escrituras, le da un versículo y léalo completamente para que vea que dice claramente que estos son falsos apóstoles. Escuchan, siempre utilizan esa palabra, apóstol. Obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstol de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice bien claro el Señor Jesús, porque Él engaña al mundo entero. Y dice bien claro, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Como te dije, en metaanálisis es lo que más nos preocupamos.
cuándo es que se dice una mentira, cuándo es que se quiere decir que el núcleo del hipocampo es más grande en algunos y es pequeño en algunos, para demostrar una teoría que yo quiero, en lugar de decir la verdad y ser objetivo, que es la ciencia. La ciencia trata de ser objetiva siempre. Pero en el caso de la palabra de Dios, lo único que tenemos es la Biblia. ¿Y por qué la Biblia es importante? ¿Por qué dice la Biblia? ¿Y cómo sé que la Biblia es verdad? Bueno, ese es un acto de fe. Nadie te puede convencer que la Biblia es verdad. Pero te digo una cosa, la Biblia misma dice que es viva y eficaz y más cortante que un espada de dos filos. Mi teoría es que la lectura de la palabra de Dios hace algo en tu cerebro. Y para poderlo demostrar, tenía que leer la Biblia, meditar en la palabra de Dios, porque siempre he dicho en mi teoría que no puede ser por leer la palabra de Dios. Nietzsche dice que leyó 30 veces la Biblia y escribió Dios ha muerto, ¿no? O sea, no se trata de leer la Biblia ni por obligación, ni porque la tengo que estudiar, ni porque al leerla aprendo unas historias con las cuales voy a convencer a las personas y me voy a llenar de dinero. No, sino la Biblia es la herramienta de Dios por la cual penetra en lo más profundo de mi corazón y puedo tener una relación con Él. La Biblia dice bien claramente que el Señor Jesús dijo: si me amáis, amáis mi palabra. Si amáis mi palabra, es que me amáis. Y yo y mi Padre haremos morada en usted. O sea, usted sentirá la presencia de Dios. Entonces hay que leer la Biblia para comprobar si es verdad o no es verdad. Y comienzas a leer la Biblia. Le doy gracias a Dios que nació ese amor por mí en la Biblia. Es más, yo comencé a leer la Biblia, no fui a ninguna iglesia para que me enseñaran de Dios, no fui a ningún sitio, sino fue a través de la Biblia que aprendí realmente que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y escudriñé las Escrituras día a día. Para mí fue algo increíble, fue como un enamoramiento total de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué importante la palabra de Dios? Porque la Biblia es buena y entra hasta lo más profundo. Pero hay otra cosa que hemos aprendido en neurociencia. Y es bien importante, cuando yo me equivoco, cuando yo tengo algo equivocado, ¿ok? Y no dejo algo que entre, no esté abierto, yo debo tener alguna referencia, porque cuando me equivoco, entra una palabra y no tengo la inteligencia, no tengo la sabiduría, no tengo nada, yo me voy a enfocar en lo equivocado. Y mi cerebro automáticamente rechaza todo lo que es verdadero y sigue en mi equivocación. Por eso te digo que hay muchas personas que han sido enseñados en alguna secta, en alguna denominación, en alguna iglesia, y enseñan lo que le enseñaron en la iglesia, pero no enseñan lo que es de la palabra de Dios. Y cuando quieren ir a la palabra de Dios, nomás tratan de buscar el versículo que le han enseñado y que va a corroborar lo que le han enseñado en la iglesia. Y va a creer que es verdad y realmente está creyendo una mentira. Por eso es tan importante meditar en la palabra de Dios. Dice que es su delicia y la medita de día y de noche. Cuando habían tiempos que eran bien fuertes en la vida de los apóstoles, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo la siguiente manera. Y yo pienso que ese debe ser el consejo de todo pastor. Es imposible que yo esté con todos los miembros de mi iglesia, pues algún día, 2 días discutiendo y hablando y todo por el estilo. Pero sí le puedo decir al miembro de mi iglesia: mire, el Salmo 1 es verdadero. Pero acuérdate, miembro de la iglesia, si tú te pones a leer la Biblia porque la quieres leer, te vas a dormir, te vas a aburrir. Incluso lo vas a desechar, ¿eh? No se puede leer Levítico así. Pero la palabra de Dios dice cuando es mi delicia. ¿Por qué es mi delicia? Porque me comunica con Dios. Es el instrumento que Dios utiliza para hacerme sabio, para trabajar en la profundidad de mi ser, en la espiritualidad de mi ser. Es cuando el Espíritu de Él se comunica con mi espíritu y puede entender todo lo mío y me revela todo lo suyo. Por eso es tan importante entender esa parte, la palabra de Dios. Pero tiene que ser tu delicia y la meditas de día y de noche. No es que la lees un versículo a la semana y sacando como esas galletitas chinas de, ¿cómo se llama?, de la suerte, sino es realmente una lectura, una meditación. Pero es como un arma de doble filo, porque no puede ser que sea una obligación. Bueno, me voy a dedicar, hoy día me voy a disciplinar
y al levantarme a leer la Biblia, no te va a funcionar. Pero sí comienza a leer la Biblia con interés, aprendiendo de Jesús. Lee el capítulo Juan. Juan es para mí una belleza. Hay un famoso persona que defiende la fe, que aconseja con Marcos. Pero Marcos para mí es muy simple. Marcos escribió lo que Pedro le contó. Mateo fue testigo presencial y Juan fue testigo presencial, y Lucas recogió un poco de Marcos y un poco de otras personas. Fue un doctor, es simpático Lucas porque es un científico que trata de ver qué es lo que pasó realmente, ¿no? Y se lo está escribiendo a alguien. Ahora, por eso es importante, yo empiezo siempre y aconsejo que leamos Juan y leamos Mateo. Y comienza a aprender del Sermón del Monte y preguntarte, increíble. Después sigue con los Hechos, que es cuando hablaron los apóstoles y siguieron predicando. Por supuesto, sin dejar de meditar, y porque ya lo había meditado antes yo, pero estoy hablando del Señor Jesús, sin meditar los Salmos, los Proverbios, Génesis y todo, porque en todos estos libros está impregnada la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es importante. La cosa es esta, que al hacer ese ejercicio, la palabra de Dios es abstracta. Ángeles es abstracto, amor es abstracto, esperanza es abstracto, todo es abstracto. Y la única manera que tú puedes hacer crecer tus neuronas en el órbito frontal no es tal vez ni con entendimiento, sino trabajando con lo abstracto. Ahora, ¿por qué digo eso? Los animales no pueden entender cosas abstractas. Los animales no pueden entender lo que es un billete, no pueden entender ni siquiera... Tal vez pueden sentir, pero no pueden entender lo que es el amor, cómo es el amor, las emociones. No pueden leer tu rostro realmente. Pero Dios quiera que pueda entender usted esto. Cuando la palabra de Dios comienza a ser tu delicia y la medita de día y noche, se te abre todo un mundo. Es una belleza leer, sobre todo esto del engaño, por decir. Cómo Satanás siempre va a tratar de engañarte. Cómo Satanás siempre va a tratar de buscarte. Y el problema es eso, que tú vas a ir a una iglesia o vas a ir a un sitio y ni siquiera te vas a dar cuenta, porque te aseguro que la persona que está predicando a veces cree que lo que está diciendo es verdad. Y cree, está seguro que es verdad, pero está enseñando algo que ni siquiera lo ha revisado como lo harían los de Berea. Para ver, ¿es verdad esto o no es verdad esto? ¿Esto viene de acá o no viene de acá realmente? Por eso, cuando vinieron los problemas y comenzaron a diversificar todo y vieron que podían hacer dinero con la palabra de Dios, Pablo le escribió a Timoteo: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Ahora, ¿cómo lo puedo evitar?, preguntaría Timoteo. ¿Cómo lo puedo preguntar? Sí, Pablo le dijo algo que era muy importante. Pero tú, Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios es importante. O se dirán, pero necesitas siempre un maestro. Bueno, para eso es importante que leas sobre el Espíritu Santo. Como cuando tú deseas saber del Señor, al leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo te comienza a guiar. Te va a llevar a diferentes partes, porque Él nunca te va a dejar solo. Acuérdate que la Biblia dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y por eso el Señor con el tiempo pondrá a través de su palabra el querer como el hacer en tu vida. Derramará su amor en tu corazón. Te enseñará a orar y a pedirle y a hablar al Padre como Padre. Y cuando lleves todo a sus pies, sentirás esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no solamente eso, sino la palabra de Dios dice algo importantísimo. Dice que tus fuerzas aumentarán, porque todo el que espera a Dios renueva sus fuerzas. Y no solamente eso, sino tu cerebro
se beneficiará de una manera que podrás entender cosas que nunca entendías antes. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Escuchen esto, la importancia de enseñar a un niño. El niño instruye al niño en su camino, aún de viejo no se apartará, aún de adulto no se apartará. Y la Biblia dice bien claro que Timoteo ha aprendido y de que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Si te das cuenta, hay marchas, hay personas que gritan en las reuniones, en las asambleas del gobierno, de educación y todo, simplemente para que no engañen a sus hijos. No lo van a lograr. Acuérdense, Satanás es el príncipe de este mundo y va a aumentar la mentira en las escuelas, las mentiras en las universidades, las mentiras en los gobiernos. Todo es mentiras. Porque él nunca ha permanecido en la verdad. Y cuando habla mentira. Y de lo suyo habla, porque su vida es mentira. Y si te das cuenta, todo el mundo habla mentira. Que te enseñen pruebas, ese es bien importante, metaanálisis. Cuando estudias la evolución, te digan realmente de dónde viene esto. Cuando estudias el Big Bang, realmente los Redshift cambiaron, pero eso te hace deducir todo. El mismo Harari, en su libro, dice que arqueología es más la fantasía de los arqueólogos que realmente de lo que han encontrado. O sea, uno debe siempre revisar. Harari es un filósofo, un historiador, un historiador israelita, judío, que odia a los judíos, ¿no? Y es como, podría decir, el papa de TED, de tecnología, Technology Education, Technology Entertainment and Design. O sea, de TED es donde se presentan personas que han sacado algo nuevo en ciencia o tienen una nueva idea. El papa de ellos es pues Harari, ¿no? Y Harari tiene varios libros y explica claramente, pero lo que más me llamó la atención es cuando él escribe, porque él escribe historia, que la mayoría de historia que nosotros sabemos es una fantasía de los propios escritores que ciertamente hechos. Sabemos más de Jesús que de Napoleón. Sabemos más de Jesús que cualquier personaje histórico. Pero estas personas tratan de borrar todo lo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante acudir a su palabra, aquella palabra que fue escrita por todos los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Y Dios quiera que me pueda entender, porque conforme va leyendo las Sagradas Escrituras, va a pasar algo en usted. ¿Qué va a pasar en mí cuando leo la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en el Salmo 1, dice que todo lo que hace prosperará. O sea, no significa que es una superstición, sino que al leer la palabra de Dios, algo pasa en tu cerebro que te hace tomar buenas decisiones, buenas determinaciones y todo. Y esa es la meditación. Cada día descubrimos más cómo la corteza cerebral, hay una parte muy importante que se puede medir por el engrosamiento que se llama espiritualidad. Y esa espiritualidad nos protege de depresión, nos protege de ansiedad, nos protege del estrés. Y cada día hemos visto que cada vez que meditamos en la palabra de Dios, sí puede ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto y su hoja nunca cae. Y todo lo que hace prosperará, porque es la sabiduría que Dios te da. La palabra de Dios es clara en eso. Si puedes leer los Proverbios, puedes leer Proverbios 3, que es una maravilla. Si puedes leer los Salmos, el Salmo 119, una maravilla, el salmo más extenso, pero que habla de ¿qué? De la palabra de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, eso es lo que va a pasar contigo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, la única razón de la palabra de Dios y la única razón de leerla. Cuando eres preparado,
No vas a ser engañado por Satanás. Vas a poder distinguir lo que es el engaño, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiera que me haya entendido hoy día y lo pueda enseñar a sus hijos. Cómprese una Biblia, léala con sus hijos. Enseñe la Biblia, medítela usted. Le aseguro que Dios los va a guiar. Yo empecé de esta manera. Encontré una Biblia, los Gedeones, una Biblia de los Gedeones. Lo encontré en la biblioteca de mi padre. Lo saqué y vi el nombre de mi hermano y fui a Santiago. Y justo se abrió en el capítulo 5. En el capítulo 5 yo venía de una universidad donde se hablaba mucho del comunismo y le decían a la Biblia la religión, el opio del pueblo, y decían que la Biblia era la herramienta con que los sacerdotes engañaban a los pobres. Y cuando yo vi Santa Biblia, yo casi la vuelvo a meter, pero busqué el nombre de mi hermano porque me llamó la atención. Cuando lo iba a meter, vi el nombre de mi hermano y llegué hasta este libro y llegué al capítulo 5. Y si usted lo lee, dice, oh rico Saullat. Si usted quería hablarle a un pseudo comunista con la Biblia, yo pienso que el capítulo 5 de Santiago es perfecto para leerlo. Pero tanto me llamó la atención que decidí leer toda la Biblia. Eso ha sido hace más o menos 50 años. Y esos 50 años Dios me ha guiado siempre en la lectura de su palabra. Y es bien importante porque la lectura de la palabra de Dios te abre. El Señor te guía de lugar a lugar. Es algo muy importante que usted lo aprende. Ok, Dios quiera que haya aprendido este consejo, porque el mejor consejo es enseñarle la Biblia a su hijo y que usted lea la palabra de Dios. Y verá cómo se puede defender del engañador. Oremos. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, tu gran compasión y tu gran misericordia, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra sea viva para todas las personas que te buscan, Señor. Que puedan encontrar tu palabra, poderla meditar y poder gozarse en ti, Señor. Escudriñarla, Padre, porque sabemos que al escudriñarla encontraremos a nuestro Señor Jesucristo en ella. Esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Bye bye.